Hola a todos y bienvenidos a Legado Histórico. Hoy vamos a explorar un capítulo crucial en la historia de Europa, la Guerra de la Independencia Española, también conocida como la Guerra Peninsular. Este conflicto, que se desarrolló entre 1807 y 1814, no solo fue una lucha por la libertad y la soberanía, sino que también se convirtió en un episodio sangriento y apasionante que marcó el destino de una nación. Acompáñenme a descubrir cómo la invasión napoleónica transformó a España y cómo el pueblo español se levantó contra la opresión. Comencemos. La historia de la Guerra de la Independencia Española comienza en el contexto de las guerras napoleónicas. En 1807, tras una serie de victorias sobre Austria, Prusia y Rusia, Napoleón Bonaparte se encontraba en el apogeo de su poder. En este contexto, Portugal, un antiguo aliado de Gran Bretaña, se convirtió en un objetivo. Napoleón exigió que el Reino de Portugal cerrara sus puertos al comercio británico y se uniera al bloqueo continental. Cuando Portugal no cumplió con estas demandas, Napoleón decidió invadir. El 27 de octubre de 1807, el general francés Jean Andoche Junot lideró un ejército de 25,000 hombres hacia Lisboa, ocupando la capital portuguesa con poca resistencia. La familia real portuguesa, anticipando la invasión, había huido a Brasil, donde establecieron un gobierno en el exilio. La caída de Portugal bajo el control francés fue un preludio de lo que estaba por venir para España. La ocupación de España. Con Portugal bajo control, Napoleón volvió su atención hacia España. En 1808, el rey Carlos IV de España era un monarca débil, y su primer ministro, Manuel Godoy, era muy impopular. La situación se complicó cuando Carlos IV abdicó en favor de su hijo, Fernando VII, bajo la presión de Napoleón, quien había planeado instalar a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esta serie de eventos llevó a la población española a un estado de confusión y descontento. El 2 de mayo de 1808, los ciudadanos de Madrid se levantaron contra los soldados franceses en un acto de resistencia que se conoce como el levantamiento del 2 de mayo. Aunque este levantamiento fue aplastado brutalmente por las tropas francesas, marcó el inicio de una guerra de resistencia que se extendería por toda la península ibérica. La ocupación francesa despertó un fuerte sentimiento patriótico entre los españoles, que comenzaron a organizarse en juntas provinciales para resistir la ocupación. La Guerra de Guerrillas. Una de las características más notables de la Guerra de la Independencia Española fue el uso de tácticas de guerrilla. Los guerrilleros, compuestos por patriotas españoles, llevaron a cabo ataques sorpresivos contra las tropas francesas, desestabilizando su control en la península. Estos guerrilleros, a menudo operando en grupos pequeños, realizaron emboscadas, sabotajes y ataques a convoys de suministros, causando más bajas a las fuerzas francesas que muchas de las batallas convencionales. La guerra de guerrillas fue brutal y despiadada. Los guerrilleros, motivados por un profundo odio hacia los invasores, llevaron a cabo actos de venganza que a menudo incluían la tortura y ejecución de soldados franceses capturados. Esta resistencia feroz fue tan efectiva que Napoleón llegó a referirse a la Guerra de la Independencia Española como su úlcera española, reflejando su frustración ante la incapacidad de controlar el país. Las batallas clave. A medida que la guerra avanzaba, se libraron varias batallas clave que marcaron el rumbo del conflicto. Una de las primeras victorias significativas para los españoles fue la Batalla de Bailén, que tuvo lugar entre el 16 y el 19 de julio de 1808. Esta batalla fue la primera gran derrota del ejército francés en las guerras napoleónicas y demostró que las fuerzas españolas podían enfrentarse con éxito a los imperialistas. A medida que el conflicto se intensificaba, las fuerzas británicas, lideradas por el futuro duque de Wellington, comenzaron a intervenir en apoyo a los españoles. Después de liberar Lisboa, Wellington se enfrentó al ejército francés en la batalla de Vimeiro, donde también logró una victoria decisiva. Sin embargo, la guerra no sería fácil, y las fuerzas francesas, bajo el mando de Napoleón, continuaron lanzando ofensivas. Intervención de Napoleón. Consciente de que la guerra en España era crucial para mantener su imperio, Napoleón decidió intervenir personalmente. En 1808, llevó a cabo una serie de campañas militares para restablecer el control francés sobre la península. A pesar de sus habilidades estratégicas, las fuerzas de Napoleón se encontraron con una feroz resistencia. La batalla de Salamanca en 1812 fue un punto de inflexión, donde las fuerzas aliadas,
compuestas por británicos y españoles, lograron una victoria decisiva que debilitó la posición francesa en la península. A medida que la guerra se prolongaba, la situación se volvía cada vez más insostenible para los franceses. La falta de suministros, el desgaste de las tropas y la creciente resistencia de los guerrilleros hicieron que la ocupación se volviera cada vez más difícil. La guerra se convirtió en un conflicto de desgaste, donde ambos bandos sufrían grandes pérdidas. El papel de la Junta Central. En medio del caos, se formó la Junta Central, un organismo que representaba a las diferentes juntas provinciales y que buscaba coordinar la resistencia contra los franceses. La Junta Central proclamó la soberanía del pueblo español y convocó a las Cortes de Cádiz, donde se redactó la primera Constitución española en 1812, conocida como la Constitución de Cádiz. Este documento fue un hito en la historia política de España, ya que estableció principios de soberanía nacional y derechos individuales, sentando las bases para el futuro de la nación. El fin de la guerra. La Guerra de la Independencia Española finalmente llegó a su fin en 1814, cuando las fuerzas aliadas, junto con los guerrilleros españoles, lograron expulsar a los franceses de la península. La restauración de Fernando VII al trono fue recibida con júbilo, pero la guerra había dejado profundas cicatrices en la sociedad española. La lucha por la independencia no solo había sido un conflicto militar, sino también una lucha por la identidad nacional y la soberanía. La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto que transformó a España y dejó un legado duradero en la historia del país. La resistencia del pueblo español, la intervención de las fuerzas británicas y la creación de la Constitución de Cádiz son solo algunos de los aspectos que hicieron de este conflicto un episodio fascinante y complejo. Esperamos que este recorrido por la Guerra de la Independencia Española les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este importante capítulo de la historia. No olviden suscribirse a Legado Histórico y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!